continuamos a traballar, ou a empezar a traballar de verdade. Ahora, segundo programa, pues tema introductorio, el impacto del derecho administrativo transnacional en el derecho administrativo portugués y español, cuestiones generales. Va a hablar en primer lugar, a ver si estoy bien esto, ¿dónde está esto? El profesor Ricardo Rivero Ortega, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. No voy a hacer comparaciones, la Coimbra de España. Bueno, y pues no le voy a decir nada, es un catedrático jovencísimo, experimentado, fenomenal. Lo único, sobre el tema tampoco voy a decir nada, aunque me encantaría decir, pero sí añadir respecto a lo que dije anteriormente, que es una muestra más, y esto sí que puede valer para algo que podemos concretar, como el derecho europeo nos está acercando mucho más. Y por eso también es un punto de partida que no deberíamos olvidar para luego después tirar, como se dice aquí, tirar consecuencias prácticas y que no solo se queden en las ponencias que se publican, sino que incluso podíamos empezar a trabajar en algo que fuese común. Para poner un ejemplo, la última ley de procedimiento portuguesa, comparada con las dos leyes que hay en España, pues sugieren motivos de reflexión y no muy positivos precisamente para los españoles, con lo cual yo me congratulo y elogio a los portugueses. Y sin más, pues tiene la palabra por 20 minutos y si no lo cumple, llamaré a la secretaria del magnífico rector, que es muy eficaz, para que los haga cumplir. Luso-españoles, de profesores de Derecho Administrativo, también al profesor Freitas do Amaral, presidente de la sección lusa, y a los coordinadores, profesores López Muñiz y Fausto de Cuadros. Señor rector, muchísimas gracias a la Universidad Luisiana de Lisboa por acogernos en esta 12ª edición de los coloquios hispano-portugueses, luso-españoles, de profesores de Derecho Administrativo. Señores integrantes de la mesa, dispongo de 20 minutos para desarrollar el impacto del derecho administrativo transnacional sobre los ordenamientos nacionales, las repercusiones de la globalización sobre nuestra disciplina. Es un tiempo muy justo, comprimido, para ofrecer una panorámica de una realidad compleja y extensa, así que voy a intentar sintetizar toda mi presentación de manera telegráfica y ofrecer, tal vez esto sea lo más importante, algunas propuestas de desarrollo de nuestras disciplinas para encajar esta realidad que no es tan nueva, sino de las últimas décadas, y que tiene repercusiones tan importantes sobre nuestro derecho administrativo, nuestra disciplina, aunque la mayoría de los manuales clásicos del derecho administrativo no reflejen esta evolución. Y yo comenzaría quizás con una primera reflexión sobre las fuentes del derecho administrativo en España y Portugal y una propuesta metodológica para la construcción didáctica de la parte general del derecho administrativo. En mi opinión, ya no puede seguir construyéndose la parte general del derecho administrativo sin incorporar a la misma el impacto de la globalización. Reflexión sobre las fuentes, reflexión sobre la manualística, los tratados de la disciplina, que algunos de nuestros maestros, como el profesor Meilán Gil, por supuesto, dando ejemplo, demuestran que comprenden y aceptan, porque han tratado magníficamente, por cierto, más allá de la extensión que una cita bibliográfica sobre el tema objeto de la ponencia podría presentar, han tratado magníficamente, digo, el derecho administrativo global. No necesitamos, los profesores portugueses y españoles, citar autores alemanes o estadounidenses que también han trabajado mucho estos temas, porque nosotros ostentamos una ventaja
comparada, en mi opinión, respecto de otras disciplinas jurídico-administrativas a las que nos aproximamos hace muchos años, décadas, que es nuestro interés por otros derechos extranjeros. Los administrativistas españoles y portugueses siempre nos hemos preocupado por estudiar el derecho comparado. Y cuando se trata de comprender realidades internacionales en la evolución de nuestra disciplina, esta es una segunda reflexión sobre las fuentes que comparto. El estar versado, estar familiarizado con el derecho comparado, nos sitúa en una posición en la que, desde la que podemos entender mejor lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo con el derecho administrativo transnacional obliga a manejar simultáneamente fuentes de procedencias muy diversas, en idiomas y culturas también distintos al propio, y estar abierto a esas influencias de otros lugares, de otros países. Creo que los derechos administrativos de España y Portugal siempre han demostrado ese grado de apertura que hoy permite afrontar y encajar este fenómeno con mejores disposiciones, mayores capacidades. Y esto es muy importante porque ya no se puede comprender el régimen de la organización y la actividad de la administración pública, el derecho administrativo en suma, solo en clave nacional. Esta no es una hipótesis de trabajo, en mi opinión es una aserción indiscutible. Cada vez son más los condicionantes transnacionales. No me voy a referir a los europeos principalmente, porque creo que estos son sobradamente conocidos y es obvio, sino los que vienen de otros lugares, que no solo le dicen a los gobiernos y a los poderes públicos que promueven las normas administrativas hacia dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Esto se lo dicen a nuestros gobiernos hace mucho tiempo y de manera muy detallada, precisa, sino también les dicen a los poderes públicos nacionales cómo tienen que alcanzar los objetivos que se les marcan. Y esta es una diferencia cualitativa con incidencia sobre las políticas públicas y sobre las instituciones jurídico-administrativas digna de ser mencionada. El derecho europeo ha mostrado hace ya más de 10 años con normas muy importantes en sus proyecciones sobre el derecho administrativo, como la Directiva de Servicios, que recuerdo aquí una vez más, que el cómo las medidas jurídico-administrativas concretas también están en las fuentes supranacionales que inciden sobre la disciplina. Pero esto que estamos acostumbrados a observar desde hace bastante tiempo en el derecho europeo, las directivas europeas, hoy se encuentra también en las normas transnacionales del nuevo derecho administrativo global. Prometedor, por muchas razones que intentaré exponer en el resumen, la síntesis de mi ponencia, pero que no es todo él, también quiero señalarlo ahora, un fenómeno hermoso. El derecho administrativo global nos fascina a muchos, pero también ofrece sus sombras, opacidades, dignas de ser tenidas en cuenta por los administrativistas, ¿no? Voy a señalar como una muestra de esas incertidumbres e incluso reservas que puede plantear el fenómeno del derecho administrativo transnacional en sus proyecciones sobre los derechos nacionales, que es el modelo CIADI de protección internacional para las inversiones extranjeras. Este es un sector de incidencia del derecho administrativo transnacional bien conocido, que es digno de análisis no solo por las consecuencias económicas que tiene, como sobre todo, desde mi punto de vista, por la cesión de soberanía y el desplazamiento de las instituciones internas nacionales de resolución de conflictos que comporta. Mecanismos que hace mucho tiempo vienen siendo impuestos a los países en vías de desarrollo, pero que últimamente también nos imponen a países desarrollados con siglos de experiencia en instituciones de derecho administrativo sobradamente consolidadas. Así que, junto a un impacto de reconstrucción de las instituciones internas del derecho administrativo, también hay que marcar la existencia de un desplazamiento de las instituciones administrativas nacionales, sustituidas en aspectos sensibles, como la resolución de controversias, por instituciones alternativas de derecho administrativo transnacional.
Junto a estas posibles sombras, desde mi punto de vista lo son, aunque esta pueda ser una cuestión controvertida, también hay luces en el derecho administrativo transnacional, porque, por supuesto, hay realidades que trascienden las capacidades de los gobiernos nacionales, de los poderes públicos de los países. E incluso hay realidades en el mundo globalizado que superan las capacidades de respuesta de las instituciones supranacionales. Ni siquiera la Unión Europea, en mi opinión, puede dar una solución institucional y jurídica satisfactoria por su cuenta al fenómeno de la regulación de Internet. Si uno analiza, estudia los documentos que el Parlamento Europeo ha publicado sobre la gobernanza de Internet, encontrará en esos textos referencias a la necesidad de tener en cuenta las instituciones y las normas de lo que podríamos considerar también otra manifestación de derecho administrativo transnacional en sus proyecciones sobre la regulación de la red de redes. Pero, por supuesto, el derecho administrativo transnacional, hay que comenzar por aquí, presenta un acusado sesgo económico y tal vez por ello también suscite resistencias en las sociedades nacionales sobre las que incide también con toda una serie de exigencias que afectan a la calidad de vida de las poblaciones. Voy a recordar, en primer lugar, por ello, el papel de la Organización Mundial de Comercio y de otros procesos de apertura del comercio internacional que tienen repercusiones notables sobre el derecho administrativo. El sesgo económico del derecho administrativo transnacional, más allá de las fronteras europeas, se observa en la iniciativa de la Organización Mundial de Comercio, cuyas raíces y evolución más reciente obviaré por razones de tiempo, para limitarme a poner el foco sobre, entre otras instituciones que se derivan del papel de la Organización Mundial de Comercio, la Comisión de Armonización del Derecho del Comercio, que no solo elabora leyes modelo y guías jurídicas sobre cuestiones mercantiles, sino que también afecta en sus pronunciamientos a algunas instituciones relevantes del derecho administrativo, como también incide sobre la resolución de controversias en relación a decisiones de los gobiernos que afectan al comercio internacional. La intervención de la Organización Mundial de Comercio se proyecta sobre políticas sensibles en los países que van mucho más allá de lo que podría considerarse genéricamente comercio, las políticas agrícolas, las políticas de seguridad alimentaria, entendida ahora como garantía de la subsistencia y de la provisión de un volumen suficiente de alimentos a las poblaciones. Todo esto también es afectado por el derecho administrativo transnacional, como seguramente se expondrá con mayor detalle y conocimiento de la materia más adelante. La incidencia de la Organización Mundial del Comercio sobre el derecho administrativo ha sido, sin embargo, sobradamente estudiada por aportaciones tanto de los administrativistas estadounidenses como de los nuestros compañeros de la disciplina. Así que, más que recordar lo que otros han escrito antes, me parece importante apuntar, y más en un momento como en el que nos encontramos, la incidencia que podría tener sobre nuestro derecho administrativo un futuro acuerdo comercial transatlántico. El acuerdo que lleva gestándose y negociándose ya un buen número de años, con algunas declaraciones pioneras en los años 90, pero de manera muy intensa desde 2007 y 2011 entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué vaya a pasar con ese acuerdo comercial y con esas negociaciones en este momento? No lo sabe nadie, tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos, porque también sobre toda la temática del derecho administrativo transnacional sobrevuelan las cuestiones de los resultados sorpresivos en los últimos pronunciamientos de las sociedades británica y estadounidense, que han sido pronunciamientos de retroceso en lo que se refiere a la actitud de esas sociedades en relación a la deriva de la globalización. Si vamos a movimientos introspectivos que puedan tener repercusiones sobre los desarrollos del derecho administrativo transnacional, se verá en el futuro. Pero lo cierto es que si los acuerdos entre
Estados Unidos y la Unión Europea en materia comercial continuaran adelante, como probablemente ocurrirá, estos acuerdos tendrían proyecciones muy relevantes sobre el derecho administrativo europeo y, por supuesto, a continuación, sobre los derechos administrativos nacionales, la política de ayudas públicas, las regulaciones comerciales, pero también cuestiones de detalle muy concretas que están en las negociaciones opacas que hasta ahora se han desarrollado en ese nivel, como la trazabilidad alimentaria o la regulación de los transgénicos. Si se impondrá una regla de tabla rasa de forma que los mayores niveles de protección sobre los consumidores, sobre el medio ambiente de la normativa europea ceda ante las presiones de las prácticas regulatorias de los Estados Unidos y los intereses comerciales o no, también lo veremos en el futuro. Pero lo cierto es que las oportunidades en términos de crecimiento económico, sigan los datos sobre estimaciones de incremento del PIB de España y Portugal, en el caso de que fueran exitosas las negociaciones del gran acuerdo comercial, hacen pensar que se producirán inevitablemente cesiones en algunas de nuestras clásicas garantías de derecho administrativo en materia regulatoria. Y esta es una de las razones por las que el derecho administrativo transnacional, como manifestación jurídico pública de los efectos de la globalización, genera también rechazos y reservas. Pero hay que decir que la orientación económica y comercial del derecho administrativo transnacional no es la única y que hay otras evoluciones relevantes que son más prometedoras en la aportación que pueda realizar este fenómeno sobre la calidad de vida de las personas. Me quiero detener ahora muy brevemente en dos aspectos más no solamente económicos del derecho administrativo transnacional, como pueden ser los acuerdos internacionales sobre el cambio climático o su incidencia, que será analizada con mayor detalle en ponencias posteriores, sobre la seguridad alimentaria, ¿no?, y la regulación de la industria alimentaria. La globalización tiene un sesgo económico, pero también ha de dar una respuesta a los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas y, entre ellos, una de las mayores preocupaciones por la lucha contra el cambio climático, desde el acuerdo de la Agenda de Copenhague hasta el Acuerdo de París, hoy también en entredicho, eventualmente, a resultas de las noticias políticas que llegan del otro lado del Atlántico, puede está determinando cambios en las regulaciones ambientales de nuestros países, en toda la Unión Europea, por supuesto en España y Portugal. La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia y nuestras regulaciones ambientales más recientes reflejan las implicaciones de estos acuerdos transnacionales. El derecho administrativo transnacional se filtra en el derecho a través del derecho administrativo europeo o llega directamente desde estos acuerdos mediante los protocolos y las medidas de incorporación al derecho interno que los gobiernos decidan, afectando el desarrollo de nuestro derecho administrativo en su parte especial. Del derecho ambiental, obviamente, pero también de otros derechos administrativos especiales, lo he señalado ya, como puede ser el derecho de la protección frente a los riesgos por el consumo de alimentos. Voy a limitarme a referir, porque va a ser objeto de una ponencia monográfica en este mismo coloquio, el papel que el Codex Alimentarius viene desarrollando hace décadas como recopilación de recomendaciones internacionales y estándares de buenas prácticas aplicadas a la producción de alimentos y la protección de la seguridad alimentaria. El Codex Alimentarius no es una suerte de código de buenas prácticas o derecho blando que pueda afectar después a las normas europeas, como se observa en algún importante reglamento de las fuentes del derecho de la Unión sobre esta materia. El Codex Alimentarius también ha propiciado la recepción en los derechos administrativos nacionales de una técnica muy concreta de autorregulación y regulación por sujetos privados, que es lo que en las siglas españolas se llama APPCC, análisis de control de riesgos, una curiosa exaptación desde el modelo de seguridad aeronáutica al modelo de seguridad alimentaria,
que primero asume la Agencia Americana de Control en Materia de Alimentos y Medicinas, a partir del modelo aeronáutico. Desde la agencia de los Estados Unidos pasa al Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius lo considera una buena práctica de autorregulación por parte de sujetos privados. De ahí se salta al derecho europeo o a los derechos nacionales en materia de protección de los alimentos. ¿Cómo se produce, con la metáfora del río de nuevo, ¿no?, la búsqueda de la fuente primigenia de ese caudal que llega hasta el derecho administrativo global, el surgimiento de una institución concreta de autocontrol en un sector de la parte especial del derecho administrativo, queda perfectamente de manifiesto en la experiencia del Codex Alimentarius, que sería otra de los veneros, de las fuentes del derecho administrativo transnacional. Pero no quería dejar de subrayar otras muchas fuentes de este derecho administrativo transnacional, desde mi punto de vista poco valoradas hasta ahora en nuestra literatura sobre el derecho administrativo y que, sin embargo, se observan de forma más evidente cada vez en las legislaciones más importantes de nuestra disciplina, ¿no? Subrayo únicamente la cita que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas española, Ley 39 de 2015, hace en su exposición de motivos al documento de la OCDE sobre las reformas administrativas en España. Se le da más énfasis a ese documento que a la Ley Azcárate de 1888. ¿Cuál es la fuente de nuestro derecho administrativo procedimental hoy? ¿Es el futuro Código de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea? Yo no lo veo. No aparece citado en esa exposición de motivos. ¿Es nuestra tradición histórica de procedimiento administrativo? Yo tampoco lo veo. ¿Acaso no es la fuente de inspiración del derecho administrativo, del procedimiento y de la regulación actual el documento CDE sobre la reforma y las mejoras de la administración pública española? ¿Acaso no lo son los documentos sobre regulación inteligente que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE vienen publicando hace años? ¿Con qué criterios se van a modificar los regímenes autorizatorios españoles en los próximos años? ¿Con los de nuestra tradición, con los del derecho europeo o los que surjan de esos códigos modelo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional promueven en sus propios foros, ¿no? Frente a esta realidad, ya voy concluyendo, soy consciente de que me quedan solo 2 minutos, se plantea la necesidad de formular alternativas, porque el derecho administrativo español y portugués también ejerce su propia influencia sobre otros derechos administrativos. Parte de este fenómeno de la construcción de un derecho administrativo transnacional se observa en documentos que están tomando como referencia otros países culturalmente muy próximos a los nuestros a la hora de construir sus propias instituciones administrativas. Telegráficamente señalo la Carta Iberoamericana de la Función Pública o la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de las Personas en sus relaciones con la Administración, que está propiciando transformaciones de las leyes de procedimiento administrativo en muchos países de América. Los países iberoamericanos miran hacia los documentos de UNCITRAL, de la OCDE, en el caso de Colombia, que quiere acceder, o de Chile. También miran a lo que las instancias del derecho administrativo transnacional clásicas les ofrecen, pero siguen, por fortuna, teniendo muy en cuenta los derechos administrativos español y, en el caso de Brasil, también, por supuesto, de manera muy clara, el portugués. Nuestros principios, nuestra mejor tradición, nuestras leyes de derecho administrativo siguen siendo influyentes en la construcción del derecho administrativo transnacional. No debiéramos tal vez utilizar esa posición histórica de ventaja y de influencia sobre otros derechos administrativos para que nuestros clásicos principios, a partir de los cuales se podría construir en parte también este derecho administrativo transnacional, permearan algunos de esos documentos que terminan llegando hasta nuestros poderes legislativos o ejecutivos nacionales para cambiarnos nuestras instituciones. El derecho administrativo nunca será ya jamás solo un derecho nacional. Si acaso lo fue algún día,
El derecho administrativo español y portugués ya se ve directamente afectado por esas múltiples fuentes que me he limitado a relacionar de derecho administrativo transnacional, muchas de ellas de cariz económico, otras preocupadas por intervenciones públicas para la protección de las personas. Transforman esas fuentes nuestras tradiciones, afectan de lleno a nuestros principios. Podemos permanecer al margen y permitir que nos lo construyan, o recuperar nuestra mejor tradición y nuestro protagonismo en toda un área geográfica de influencia mundial, que es el subcontinente americano, y reivindicar el papel del derecho administrativo portugués y español en este ilusionante proyecto de construcción de un derecho administrativo común. Nada más. Muchas gracias.